Hola, espero que todos estén muy bien. Yo me llamo Ricardo y les quiero dar la bienvenida a esta serie de videos, este es el primero, en el que vamos a poner fundamentos musicales. Esto se llama iniciación musical. El propósito de estos videos es que todos podamos conocer estos conceptos básicos fundamentales que nos permiten entender la música y, más allá de que estudies o no una carrera musical, si te desempeñas en algún instrumento, por ejemplo, tocando en alguna iglesia, tocando con una banda o simplemente quieres aprender a tocar, esto, créeme, te va a servir muchísimo y te va a facilitar el camino en el proceso de aprender a tocar y a disfrutar el tocar un instrumento musical. Quiero comenzar este proceso de iniciación musical hablando acerca de las 7 áreas de la música. Esencialmente, la definición de música la podemos encontrar en Internet. En algunos casos encontraremos una definición como sonoridad organizada. Sin embargo, no hay una palabra que podamos usar para reemplazar como tal el concepto que tenemos de música. Música es ritmo, música es melodía, música es armonía, música también es combinación de instrumentos, música es un ensamble, son muchas cosas, así que tratar de definir en una sola palabra lo que es la música es muy difícil. Pero quizá la forma más aproximada de entender la música es como un lenguaje. La música se asocia a un idioma, ya que tiene el propósito de comunicar, tiene sonoridades, tiene un código, digamos, se puede escribir, se puede leer, tiene acentos, tiene, digamos, formas de expresión muy personales. Cada persona tiene como su feeling, tiene su firma, su sello a la hora de tocar un instrumento. Y adicional a todo esto, es fácilmente entendible a nivel universal. Esto significa que cualquier persona en cualquier país del mundo puede conocer a partir de la música una emoción, un sentimiento, un concepto. Pero por otro lado también es un arte, de manera que es subjetivo. Lo que para mí puede ser algo agradable, para otra persona tal vez no lo sea. Una vez dicho esto, vamos a empezar a ver lo que son las 7 áreas de la música. Vamos a hacer una anatomía de todos los elementos que conforman la música, entendiendo primeramente que no habría música sin sonido. Es decir, el sonido como tal es la base de la música. No puede haber música si no hay quien la escuche y si no hay algo que se pueda escuchar. Ahora, las 7 áreas que conforman todo este universo, todo este paquete llamado música, son ritmo, melodía, armonía, timbre, dinámica, textura y forma. Vamos a definir rápidamente cada una. Comencemos por el ritmo. La forma más sencilla de entender el ritmo es la combinación de duraciones. Estas duraciones son medidas de tiempo que pueden tener sonido o pueden tener ausencia de sonido. En otras palabras, silencios. La combinación de sonidos y silencios con diferentes duraciones puede ser catalogada como ritmo cuando esto es intencional. Por ejemplo, lo que acaban de oír es un loop de batería en donde hay diferentes combinaciones de sonidos y diferentes duraciones entre ellos. Tenemos, por ejemplo, una secuencia de un sonido largo y luego 2 cortos. Por otro lado, hay un sonido que se sobrepone a esta capa de sonidos que mantiene la misma frecuencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y adicional a esto, hay todavía un sonido más que tiene una frecuencia mucho más acelerada. Estas 3 capas de sonido forman ahora lo que llamaríamos un ritmo complejo. La melodía es la combinación de alturas. Cuando nos referimos a alturas, nos referimos a sonidos que pueden ser afinados y pueden ser entonados. Ahora, ¿por qué le llamamos alturas? Porque cuando tenemos un sonido base, por ejemplo este, y luego empezamos a hacerlo más agudo, empezamos a decir, estamos subiendo. Pero cuando hacemos sonidos más graves,
entonces decimos estamos bajando. Por eso llamamos a las notas musicales o a los sonidos entonados alturas. En este caso, cada uno de los sonidos correspondió a una altura y al combinar estas alturas de manera pensada generé una melodía. La melodía es por lo general la parte más reconocible de la música. En la mayoría de canciones, la melodía es lo que nosotros recordamos. Es la melodía la que se usa para poner la lírica, las letras. La melodía también es la voz principal en una composición musical. Ya sea esta instrumental o cantada, la melodía siempre va a ser aquello que podemos tararear, aquello que vamos a recordar. La armonía es un área muy especial de la música, ya que es la combinación de alturas, pero en este caso no sucesivamente, como en la melodía, sino simultáneamente. Es decir, tomamos diferentes alturas y las tocamos al tiempo. En este caso, entonces, la melodía es la sucesión de notas o la sucesión de alturas, mientras que la armonía es la superposición de notas o superposición de alturas. De manera que una melodía puede sonar así, mientras que en la armonía lo que hacemos son acordes. La armonía entonces es el área de la música que estudia la conformación y la combinación de acordes. Hasta aquí hemos visto entonces ritmo, melodía y armonía, y son las tres áreas quizá fundamentales las que la mayoría de la gente conoce y asocia con música. Sin embargo, hay 4 áreas más que vamos a revisar detalladamente. El timbre es la característica sonora única de cada elemento o de cada voz o de cada instrumento. Cuando yo toco una serie de acordes, armonía, con un instrumento y luego con otro, lo que me permite a mí diferenciar que una cosa la hizo un piano y otra cosa la hizo una guitarra es justamente el timbre que cada instrumento tiene. El timbre se ha vuelto una característica muy importante en la música últimamente, sobre todo en el área de producción musical. Definitivamente podemos estar haciendo las mismas notas, los mismos acordes, pero lo que determina la creación de una atmósfera, por ejemplo, o la reacción en quienes están escuchando es el timbre. Que se haga con un instrumento súper envolvente, súper grande, o que se haga con una guitarra, va a determinar el efecto de esta progresión. Lo mismo pasa con una melodía. No es lo mismo hacer, por ejemplo, con una guitarra que hacerlo aún con la misma guitarra, pero cambiando un poco el timbre, el tono, con efectos, añadiéndole saturación, poniéndole diferentes capas de sonido para que suene más potente y mucho más llamativo. Así que el timbre es un área al que hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, en el caso de nosotros como guitarristas eléctricos, todo lo que buscamos en cuanto al sonido, efectos, tono en la guitarra, aún las diferentes guitarras nos dan diferentes timbres. Lo que ha hecho que guitarristas legendarios sean reconocidos no solamente es su técnica, su virtuosismo, su melodía, sino también su timbre, el tono característico de sus guitarras. La dinámica tiene que ver con la fuerza, el volumen y la intensidad de un sonido. Cuando hablamos, por ejemplo, de fuerza, volumen, intensidad, estamos hablando no solamente de un aspecto, volumen o amplitud en la onda, sino también la intención con la que queremos que esa onda suene. Esto expresa muchísimo. Voy a hacer un ejemplo. No es lo mismo tocar una nota así que así. No es lo mismo tocar un acorde así que así. Obviamente hay un cambio de volumen porque en el primer caso, en ambos ejemplos, toqué suave. Pero en el segundo ejemplo no solamente aumenté el volumen al tocar de manera violenta, sino que aún el mismo sonido cambió un poco. Salen características como el golpe. Y esto pasa en todos los instrumentos. Un ejemplo de uso de dinámicas muy acertado es en la intro de esta canción. Tal vez no todos la conocen, sin embargo, no produce el mismo efecto si yo no ataco esa nota de manera violenta, sino suave. No, suena bien cuando se ataca fuerte.
Las dinámicas también generan muchísima expectativa en el manejo, por ejemplo, de la narración musical, a partir del manejo dinámico y los famosos crescendos. Cuando hablamos de textura, estamos hablando de la cantidad de voces o de instrumentos que intervienen en un ensamble musical. No es lo mismo, por ejemplo, tocar una canción con una sola guitarra que de repente empezar a involucrar más instrumentos. Voy a poner un ejemplo de cómo vamos añadiendo capas a la textura. Aquí, con una batería, podríamos decir tenemos una textura de un instrumento. Ahora tenemos una textura de 2 o 3 instrumentos si contamos que el piano es piano y pad. Ahora entra la guitarra, una textura de 4 instrumentos. Y si sumamos, por ejemplo, las voces, empiezan a haber texturas cada vez más complejas y más grandes. Un ensamble coral, por ejemplo, es una textura de diferentes voces de acuerdo a su registro. Bajo, barítono, tenor en hombres. Contralto, mezzosoprano, soprano en mujeres tenemos una textura de 6 voces. Lo que hablamos, por ejemplo, de sección rítmica es una textura de batería, bajo, guitarra y piano. 4 instrumentos en esta textura. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica hay una textura enorme. Y es muy interesante cuando escuchamos una canción poder distinguir la textura que ésta tiene. Poder ver cómo la textura nos ayuda también a generar diferencias de dinámica. Por ejemplo, cuando en una canción empieza un piano y la voz muy suave y de repente entra toda la sección rítmica y la canción se levanta, haciendo los mismos acordes, pero el hecho de que aumentamos la textura también aumentó la información y el interés en la pieza musical. La forma es el orden que le damos a una pieza musical. ¿Cómo se organiza esta pieza musical? A partir de partes. Estas partes pueden ser intro, estrofa, precoro, coro, puente instrumental, outro, final. Existen muchas formas, forma A, B, C, pero también hay formas que se han estandarizado a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de forma blues, todos los que hemos estudiado sabemos que estamos hablando de una pieza musical de 12 compases con una estructura en la armonía muy definida entre el primero, el cuarto y el quinto acorde de una tonalidad. Toda esta información la tenemos porque conocemos la forma. Hay una parte de la película Volver al Futuro en la que el protagonista, Marty McFly, tiene que tocar la guitarra, ya que el guitarrista en ese momento se había lesionado la mano. Entonces él simplemente se voltea a los músicos y les dice, síganme forma blues en sol o algo así. Y de repente todos saben que tienen que tocar. No tuvieron que ensayar, no conocían a Marty. Marty sabía tocar guitarra, pero nunca había visto a esta gente. Es un ejemplo de cómo las formas nos pueden ayudar también a ensamblar y ya empezamos a generar a partir de la forma un lenguaje, una comunicación muy efectiva para construir un ensamble. Muy bien amigos, este ha sido el primer video de iniciación musical. Hemos visto las 7 áreas de la música, los 7 conceptos que la conforman y quizá por medio de este video podamos entender o comprender un poco más lo que es la música, esta palabra que realmente es muy grande, muy extensa y casi que abstracta también. Sabemos lo que es, pero no lo podemos definir. Amigos, si les ha gustado este video, por favor, dejen su like. Recuerden compartirlo para que otros también puedan aprender de esto y estar pendientes que en el canal vamos a seguir subiendo contenido de iniciación musical, poniendo fundamentos para que todos podamos no solo entender, sino disfrutar de lo que tocamos. Amigos, recuerden suscribirse al canal si no están suscritos y hacerse miembros para apoyar el canal. No siendo más, me despido. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.